¿Puedes verla desde casa?, dijeron. Y así lo hice. Y la transmisión se congeló, la novia gritando, cristales rompiéndose, todo colapsando. Justo frente a la cámara. Nunca dije una palabra. Mi nombre es Dejane Williams, tengo 35 años y soy perpetuamente la decepción de la familia. Cuando mi prima Jessica envió su invitación de boda con una nota de mis padres diciendo que podía verla desde casa, sentí esa familiar punzada de exclusión. Así que hice exactamente eso. Me conecté a la transmisión en vivo, café en mano, lista para algunas formalidades familiares insípidas. En cambio, vi a toda mi familia implosionar en tiempo real. Luego, en el peor momento posible, la pantalla se congeló. La novia gritando, cristales rompiéndose, un caos total. Lo que sucedió después lo cambió todo. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto. Denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar cómo mi familia se desmoronó frente a la cámara. Probablemente debería explicar por qué que me dijeran que simplemente la viera desde casa se sintió como una bofetada. En mi familia, siempre he sido la forastera. No porque quisiera serlo, sino porque nunca encajé del todo en el molde que mis padres habían elaborado con tanto cuidado. Creciendo en los suburbios de Connecticut, mis padres tenían expectativas muy específicas. Mi padre, un exitoso abogado corporativo, y mi madre, una pediatra con su propia consulta, habían trazado mi vida antes de que yo diera mis primeros pasos. Esperaban calificaciones excelentes, la facultad de medicina, y finalmente, un respetable marido médico con 2 hijos y medio y una casa en el mismo Vecchio que la suya. En cambio, me tuvieron a mí. Creativa, independiente y completamente desinteresada en seguir su plan cuidadosamente construido. Estudié informática en lugar de medicina, me mudé a Seattle en lugar de quedarme en Connecticut y construí una exitosa carrera como desarrolladora de software para una importante empresa tecnológica. Para la mayoría de la gente, esto sonaría como un éxito. Para mi familia, fue una traición. Mi carrera me mantenía ocupada, a menudo demasiado ocupada para las cenas dominicales obligatorias y las interminables funciones familiares que servían como la columna vertebral de nuestra estructura familiar. Cada evento perdido añadía otro ladrillo al muro entre nosotros. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más formales. Mis logros eran reconocidos con un desinterés educado, mientras que mis primos, que seguían caminos más tradicionales, eran celebrados sin cesar. Hablando de primos, Jessica siempre fue la niña dorada de nuestra familia extendida. 3 años menor que yo, ella hacía todo bien. Premedicina en Yale, una residencia en pediatría como mi madre, y ahora comprometida con Thomas, un cirujano cardíaco de una familia igualmente impresionante. La boda estaba destinada a ser el evento social de la temporada, con más de 300 invitados, una ceremonia en una catedral histórica y una recepción en el club de campo más exclusivo de Connecticut. Cuando la invitación llegó a mi buzón, me sorprendió recibir una cartulina gruesa de color crema con letras doradas. Era tan extravagante como esperaba. Pero dentro había una nota escrita a mano de mi madre: entendemos que tu trabajo te mantiene muy ocupada. Habrá un enlace de transmisión en vivo para aquellos que no puedan asistir en persona. La traducción era clara: tu presencia no es una prioridad. Te extendemos la invitación como una formalidad, pero nadie se decepcionará si no vienes. Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. Una parte de mí quería reservar el próximo vuelo a casa solo para fastidiarlos, para aparecer con un vestido despampanante y demostrar que era digna de un asiento en la mesa. Pero otra parte, la que había pasado años en terapia trabajando en mis problemas familiares, sabía que esto era solo otra batalla en nuestra guerra continua, una guerra que estaba cansada de luchar. Esa noche, llamé a mi hermano menor, Alex, el único miembro de la familia que todavía me trataba como un ser humano en lugar de una decepción. ¿Recibiste la invitación de boda?, preguntó de inmediato. Completa con una nota sugiriendo que debería verla en línea, respondí. Alex suspiró. Mamá dijo que probablemente no querrías venir de todos modos. Algo sobre la fecha límite de un gran proyecto. Había un proyecto, una actualización de software importante que lanzábamos la misma semana de la boda. Lo había mencionado de pasada durante nuestra última llamada familiar hacía meses. El hecho de que mi madre lo hubiera recordado y lo usara como excusa para desalentar mi asistencia me dolió más de lo que quería admitir. ¿Está mal que realmente esté considerando no ir?, le pregunté a Alex. Honestamente,
esta boda ya se está convirtiendo en una pesadilla. Jessica se ha vuelto completamente una novia de pesadilla. Mamá está controlando hasta el último detalle y Thomas hizo una pausa. Hay algo raro en ese tipo. Quizás verla desde casa no sea la peor idea. Hablamos durante otra hora, con Alex poniéndome al día sobre todo el drama previo a la boda. Jessica exigiendo que las damas de honor perdieran peso para caber en los vestidos que había elegido. Thomas insistiendo en aprobar la lista de invitados y desinvitando a varios de los amigos de la familia de Jessica. Mi madre y la madre de Jessica, que habían sido mejores amigas desde la universidad, ahora apenas se hablaban por desacuerdo sobre el menú de la recepción. Para cuando colgamos, mi decisión estaba tomada. Enviaría un generoso regalo, les desearía lo mejor y vería la ceremonia desde la comodidad de mi apartamento, a 3000 millas de distancia de la disfunción. Me dije a mí misma que era la elección práctica, la fecha límite, el vuelo a través del país, el gasto de un hotel. Pero en el fondo, sabía que me estaba protegiendo de otro evento familiar donde me sentiría como una observadora no bienvenida. Respondí a la invitación lamentando no poder asistir, citando obligaciones laborales. La respuesta llegó rápidamente, un enlace de transmisión en vivo e instrucciones de inicio de sesión. Ninguna expresión de decepción, ningún intento de persuadirme para que cambiara de opinión, solo la confirmación de que mi ausencia era esperada y aceptada. Aparté el dolor y me concentré en el trabajo. La boda aún estaba a 6 semanas y tenía mucho para distraerme. Pero a medida que se acercaba la fecha, me vi arrastrada al drama a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme desconectada. La cuenta regresiva para el día de la boda de Jessica trajo una serie creciente de videollamadas familiares que me hicieron sentir cada vez más agradecida por las 3000 millas que nos separaban. 2 semanas antes del gran día, mi madre organizó un Zoom familiar para finalizar los detalles, insistiendo en que incluso aquellos que no asistieran físicamente debían mantenerse informados. Me conecté a regañadientes, café en mano a las 6 de la mañana, hora del Pacífico, con la cámara cuidadosamente angulada para ocultar el hecho de que todavía estaba en pijama. Todos los demás estaban vestidos para el día, sentados en sus impecables salas de estar como en una sesión de fotos de catálogo. Dejane, lo lograste, dijo mi madre con una calidez practicada. Estábamos discutiendo el plano de asientos de la cena de ensayo. Lo cual no me concerniría de todos modos, pensé, pero sonreí cortésmente. Jessica apareció en pantalla, sin parecerse en nada a la prima relajada y risueña que recordaba. Su rostro estaba delgado, su maquillaje impecable pero pesado, cubriendo ojeras. Sostenía una carpeta enorme con la etiqueta boda en letras doradas. Hemos tenido que hacer algunos cambios de última hora, anunció, con la voz tensa por el estrés. El florista dice que las peonías están fuera de temporada, a pesar de haberlas prometido durante meses, ¿pueden creerlo? Todo el esquema de colores está arruinado. Cariño, nadie se dará cuenta, dijo suavemente su madre, mi tía Elaine. Todos se darán cuenta, espetó Jessica. Este es mi día perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Thomas apareció detrás de ella, su mano agarrando su hombro en un gesto que podría haber parecido de apoyo para otros, pero que a mí me pareció extrañamente posesivo. El florista prometió peonías, deberían entregar peonías, dijo con firmeza. Los llamaré yo mismo. Jessica pareció desinflarse bajo su toque. Thomas tiene conexiones. Su madre está en la junta del hospital con la esposa del dueño de la floristería. Observé su interacción cuidadosamente. Algo en ello activó las alarmas en mi mente. Jessica siempre había sido segura de sí misma, incluso terca. Pero ahora parecía ceder ante Thomas al instante. A medida que la llamada continuaba, observé más patrones preocupantes. Thomas interrumpiendo a Jessica a mitad de frase. Jessica revisando su expresión antes de dar su opinión. Mis padres y mi tía tratando este comportamiento como normal, incluso admirable. Él la cuida muy bien, comentó mi madre después de que Thomas insistiera en responder una pregunta dirigida a Jessica sobre los planes de la luna de miel. Después de que terminó la llamada, le envié un mensaje de texto a Alex de inmediato, ¿soy yo o Thomas es controlador? La burbuja de escritura apareció y desapareció varias veces antes de que llegara su respuesta, no eres solo tú. Empeora a medida que se acerca la boda. Jessica llora mucho. Se me encogió el estómago. ¿Alguien ha hablado con ella? Mamá dice que son nervios preboda.
Dice que todas las novias se ponen emotivas. Esto parece más que nervios. Otra larga pausa. Lo intenté. Jessica dice que todo está bien. Thomas dice que solo está estresada y que deberíamos dejar de añadir presión. Pasé el resto del día distraída, reproduciendo la videollamada en mi mente. Algo andaba mal. Pero desde miles de millas de distancia, ¿qué podía hacer? Llamé a Jessica directamente esa noche, pero la llamada fue al buzón de voz. Me envió un mensaje de texto una hora después, súper ocupada con cosas de la boda, podemos ponernos al día después de la luna de miel. El mensaje iba seguido de 3 emojis felices que se sentían forzados, especialmente porque Jessica nunca había sido una persona de emojis. 3 días antes de la boda, otra llamada familiar, esta vez para revisar el horario final. Jessica parecía aún más agotada, hablando en frases cortas y con un sonido ensayado mientras Thomas se sentaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Thomas a la familia, dijo mi padre, levantando un vaso de whisky hacia la cámara. Un cirujano. Tu abuelo habría estado muy orgulloso. La comparación implícita con mi propia elección de carrera no fue sutil. Y pensar que pronto podríamos tener otro médico en la familia, añadió mi madre, sonriendo a Jessica. Han decidido cuándo empezarán a intentar tener un bebé. Jessica pareció sorprendida, sus ojos se dirigieron a Thomas. William, formaremos una familia cuando sea el momento adecuado, interrumpió Thomas suavemente. Después de que Jessica haya tenido la oportunidad de establecerse en la consulta de mi padre. Era la primera vez que oía hablar de que Jessica se uniría a la práctica médica de la familia de Thomas. Lo último que supe es que había aceptado un puesto en un prestigioso hospital infantil. Antes de que pudiera preguntar, Thomas cambió hábilmente el tema a los detalles del transporte de la boda. Después de la llamada, Alex me envió un mensaje de texto, Jessica rechazó el trabajo del hospital. No se lo dijo a nadie hasta la semana pasada. Sentí un escalofrío. ¿Su trabajo soñado por qué? Thomas dice que hay un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en la práctica familiar. Más adecuado para una futura madre. Las señales de alerta ondeaban vigorosamente ahora. Consideré reservar un vuelo de última hora, preguntándome si podría comunicarme con Jessica en persona cuando nadie más había podido. Pero, ¿qué diría? ¿Qué prueba tenía más allá de una corazonada y un comportamiento preocupante en las videollamadas? ¿Qué harías si fuera? Le pregunté a Alex. Honestamente, probablemente empeorarías las cosas. Mamá y papá ya están estresados porque todo sea perfecto para la familia de Thomas. Que aparezcas inesperadamente solo añadiría tensión. Tenía razón y ambos lo sabíamos. Mi presencia crearía drama, y el drama era lo último que Jessica necesitaba en ese momento. Así que me quedé en Seattle, sintiéndome cada vez más impotente a medida que se acercaba el día de la boda. La noche antes de la boda recibí otro mensaje de Alex, desastre en la cena de ensayo. Thomas y Jessica, gran pelea en el coche. Ella quería incluir a una amiga de la infancia en el brindis. Él dijo que no, se enfadó. Ella llorando toda la cena. ¿Alguien dijo algo?, pregunté. Todos fingiendo que no pasa nada. Los padres de Thomas son aterradoramente importantes. Papá sigue diciendo que son solo nervios. Apenas dormí esa noche, sintiéndome culpable por no estar allí, al mismo tiempo, aliviada de estar lejos del desastre que se estaba desarrollando. Mientras finalmente me quedaba dormida cerca del amanecer, me pregunté qué vería cuando me conectara a la transmisión en vivo al día siguiente. El sábado por la mañana llegó con cielos grises en Seattle, que coincidían perfectamente con mi estado de ánimo. Había preparado mi oficina en casa para una visualización óptima de la boda, limpiado mi apartamento e incluso me había pedido un ridículo desayuno de pasteles e ingredientes para mimosas. Si iba a ver este posible desastre, bien podría hacerlo con estilo. La boda estaba programada para las 2 de la tarde, hora del este, lo que significaba las 11 de la mañana para mí. Me conecté a la plataforma de transmisión en vivo 30 minutos antes, sorprendida de encontrar la transmisión ya activa. La cámara estaba posicionada en la parte trasera de la catedral, capturando filas de bancos vacíos y a los floristas haciendo los ajustes finales a unos arreglos florales verdaderamente espectaculares. No se veían peonías, pero cascadas de rosas blancas y vegetación transformaban el ya hermoso espacio en algo sacado de un cuento de hadas.
Los problemas técnicos se hicieron evidentes de inmediato. El audio se cortaba y volvía, captando fragmentos de conversaciones de personas fuera de cámara. El vídeo se congelaba ocasionalmente antes de saltar hacia adelante, dando a toda la experiencia una sensación inconexa que solo aumentaba mi ansiedad. Probando, dijo una voz masculina, seguida de una retroalimentación que me hizo estremecer. ¿Esta cosa siquiera funciona bien? La compañía nos aseguró que estaría bien, llegó otra voz, inconfundiblemente la de mi madre. No todos podían asistir en persona. El ligero énfasis en no todos no se me escapó. Resistí el impulso de cerrar mi portátil en ese mismo momento. A las 11:15, los invitados habían comenzado a llegar. La cámara ocasionalmente barría a la multitud reunida, permitiéndome vislumbrar rostros familiares, parientes ancianos siendo escoltados a los asientos de primera fila, antiguos vecinos que no había visto en años, ahora con canas e hijos mayores, amigas de la universidad de Jessica agrupadas y haciéndose selfies. Las damas de honor aparecieron en la entrada lateral, una procesión de idénticos vestidos de color rosa rubor. 6 mujeres que reconocí como las amigas más cercanas de Jessica desde la infancia. Se veían hermosas pero tensas, sus sonrisas no llegaban a sus ojos mientras posaban para el fotógrafo. Megan, la mejor amiga de Jessica desde el jardín de infancia y dama de honor, seguía revisando su teléfono con una expresión preocupada. A las 11:40, la cámara captó a mis padres entrando por una puerta lateral. Mi madre con un elegante vestido azul plateado que sin duda había pasado meses seleccionando. Mi padre, incómodo en su smoking, tirando de su pajarita. Se detuvieron para hablar con los padres de Thomas. La conversación estaba demasiado lejos del micrófono para ser escuchada, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Mi madre, inusualmente deferente. La madre de Thomas, regia con ropa de diseñador, apenas reconociendo el saludo. Mi padre y el padre de Thomas dándose la mano con la rígida formalidad de socios comerciales en lugar de futuros familiares. Vi a Alex deslizarse por una puerta lateral, guapo pero incómodo en su smoking de padrino. Miró directamente a la cámara y puso los ojos en blanco sutilmente, un gesto destinado a mí. Me reí a pesar de mí misma, deseando poder enviarle un mensaje de texto, pero sabiendo que ya tendría su teléfono apagado. A las 11:55, un revuelo de actividad cerca de la puerta de la suite nupcial. La coordinadora de la boda, una mujer de aspecto severo con un portapapeles, gesticulaba enfáticamente hacia alguien dentro. Megan desapareció adentro, saliendo minutos después, con aspecto afectado. Susurró algo a las otras damas de honor que causó una oleada de miradas preocupadas. El organista comenzó a tocar, señalando que la ceremonia comenzaría pronto. Los invitados se apresuraron a sus asientos. Los padrinos de boda entraron por el lateral. 6 hombres con smokines negros que no reconocí, seguidos por Thomas. Se veía exactamente como esperaba, alto y convencionalmente guapo de una manera que adorna las portadas de las revistas médicas y los folletos de reclutamiento de hospitales. Su sonrisa parecía ensayada, su postura perfecta. Nada en su apariencia insinuaba el comportamiento controlador que Alex había descrito, lo que lo hacía aún más inquietante. El ministro oficiante tomó su posición. La música cambió a la tradicional marcha nupcial. La cámara de la transmisión en vivo se alejó para capturar toda la procesión. Y entonces esperamos. Y esperamos. Pasaron 5 minutos más allá del inicio programado. Luego 10. El organista continuó tocando valientemente, recorriendo la música procesional por tercera vez. Murmullos recorrieron a los invitados. La sonrisa de Thomas se volvió cada vez más fija. La coordinadora de la boda desapareció nuevamente por la puerta de la suite nupcial. Finalmente, a las 12:20, casi media hora tarde, comenzó la procesión nupcial. Las niñas de las flores esparcieron pétalos de rosa con precisión mecánica. El portador del anillo, sobrino de Thomas según el programa que se había enviado por correo electrónico a todos los asistentes virtuales, marchaba solemnemente con un cojín. Las damas de honor avanzaron por el pasillo una por una, cada una luciendo progresivamente más preocupada que la anterior. Megan fue la última, su maquillaje ligeramente corrido como si lo hubiera reaplicado apresuradamente. Luego vino Jessica, del brazo de mi tío. Se veía deslumbrante en su vestido de diseñador, una confección de encaje y cristal que debió costar más que mi salario mensual.
Su maquillaje era impecable, su cabello arreglado en un elaborado recogido adornado con pequeñas flores blancas. Según todas las medidas objetivas, era la novia perfecta, excepto por sus ojos. Incluso a través de la transmisión en vivo, que a veces fallaba, pude ver que sus ojos estaban rojos, hinchados y vacíos. Su sonrisa no vacilaba, pero nunca llegaba a sus ojos. Avanzaba por el pasillo con los pasos cuidadosos de alguien que navega por un campo de minas, sus nudillos blancos donde se aferraba al brazo de mi tío. Cuando llegó junto a Thomas, la cámara se acercó a sus rostros. Él se inclinó para susurrarle algo al oído. Lo que sea que dijo la hizo ponerse rígida momentáneamente antes de que su sonrisa ensayada regresara. El ministro comenzó la ceremonia con una calidez practicada, dando la bienvenida a todos a esta gozosa unión. Bebí un sorbo de mi mimosa, observando el rostro de Jessica en busca de cualquier señal de la prima vibrante y obstinada con la que había crecido. Ella permaneció perfectamente quieta, respondiendo a las indicaciones con réplicas apenas audibles. Algo anda mal, le susurré a mi apartamento vacío, el nudo en mi estómago apretándose. Pero la ceremonia continuó, una elaborada actuación de tradición y formalidad que no dejaba espacio para emociones genuinas o dudas. Me incliné más cerca de mi pantalla, deseando poder de alguna manera atravesarla y preguntarle a Jessica si esto era realmente lo que quería. En cambio, todo lo que podía hacer era mirar mientras la boda perfecta procedía exactamente según lo planeado, una hermosa fachada que cubría lo que cada vez más parecía un desastre emocional en ciernes. La ceremonia en sí fue una clase magistral en mantener las apariencias. Si hubieras silenciado la transmisión en vivo y simplemente hubieras observado las imágenes, todo habría parecido perfecto. La catedral con sus arcos altísimos y vidrieras. Las decoraciones meticulosas que transformaban el antiguo espacio en un paraíso romántico. La hermosa novia y el apuesto novio de pie ante cientos de invitados admiradores. Pero con el audio encendido, las sutiles grietas en la fachada se hicieron evidentes. Amados hermanos, comenzó el ministro, su voz resonando claramente a través de la excelente acústica de la catedral. Nos hemos reunido aquí hoy para presenciar la unión de Jessica Marie Anderson y Thomas Edward Blackwell en santo matrimonio. Jessica se tambaleó ligeramente ante estas palabras, lo que provocó que Thomas le tomara el codo en lo que parecía ser un gesto de apoyo, sus dedos se clavaron visiblemente en su piel. El matrimonio, continuó el ministro, no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia y sobriedad. Noté que Megan, de pie detrás de Jessica, parpadeaba rápidamente como si estuviera conteniendo las lágrimas. No lágrimas de alegría, sino algo completamente diferente. A su lado, otra dama de honor cuyo nombre no recordaba seguía lanzando miradas preocupadas a Jessica. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo recogí, sorprendida de ver que era de Megan, quien debió obtener mi número de Alex. Algo va muy mal. Jessica intentó cancelar todo esta mañana. Thomas amenazó con demandar a su familia por los costos de la boda. Tus padres la convencieron de seguir adelante. Miré el mensaje con horror, volviendo a la pantalla donde el ministro ahora invitaba a Jessica y Thomas a compartir los votos que habían escrito el uno para el otro. Thomas fue primero, su voz segura y clara. Jessica, desde el momento en que te conocí, supe que eras la que quería a mi lado. Tu belleza, tu inteligencia y tu potencial me cautivaron. Un extraño énfasis en potencial me hizo estremecer. Prometo guiarte en la construcción de la vida que merecemos. Mostrarte el camino para convertirte en la mujer y la doctora que sé que puedes ser, para crear el legado familiar que honrará nuestros dos nombres. Sus votos continuaron, cada línea más sobre posesión que sobre compañerismo. Frases como dirigiré nuestro viaje y daré forma a nuestro futuro predominaban. Ni una sola vez mencionó el amor, solo términos como pareja apropiada y compañera adecuada. Cuando fue el turno de Jessica, desdobló un pequeño papel con manos visiblemente temblorosas. Thomas, comenzó, su voz tan baja que el micrófono apenas la captó. Estoy aquí hoy. Hizo una pausa, tragando saliva. Thomas sonrió alentadoramente, pero sus ojos permanecieron fríos. Estoy aquí hoy prometiendo. Vaciló de nuevo. El papel temblaba en sus manos. Thomas se inclinó más cerca, susurrando algo inaudible para la transmisión en vivo, pero claramente audible para Jessica, cuyo rostro se puso aún más pálido. Prometo ser la esposa que mereces, continuó, su voz de repente más fuerte pero extrañamente plana.
Apoyar tu carrera, mantener nuestro hogar, criar a nuestros hijos con los valores que tú defiendes, recordar las expectativas de nuestra posición en la sociedad. Estas no eran las palabras de la Jessica que yo conocía. La mujer independiente y vibrante que una vez declaró que nunca se definiría a través de un hombre estaba recitando votos que borraban su identidad por completo. Intenté enviarle un mensaje de texto a Alex, pero no recibí respuesta. Su teléfono, sin duda, estaba apagado durante la ceremonia. Le envié un mensaje a Megan. ¿Está a salvo? Ya no estoy segura, fue la respuesta. El intercambio de anillos procedió sin incidentes. Thomas deslizó un enorme diamante en el dedo de Jessica. Ella respondió con una simple banda de platino para él. El simbolismo no era sutil. El anillo de ella, una ostentosa declaración de su riqueza y propiedad, el de él, un pensamiento minimalista. Luego llegó el momento que solo había visto interpretado para la comedia en películas y programas de televisión. El ministro, siguiendo la tradición, preguntó, si alguien conoce alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio incómodo se apoderó de la catedral. La cámara, quizás por accidente, o quizás guiada por alguien que sintió la tensión, recorrió a los invitados reunidos, sonrisas congeladas, miradas furtivas. Mis padres, sentados rígidamente en la primera fila, mi madre mirando al frente como si con pura fuerza de voluntad pudiera evitar cualquier interrupción. La cámara captó a Megan, que parecía físicamente dolida, sus labios apretados con tanta fuerza que se habían vuelto blancos. Por un momento, pareció que realmente podría hablar. Su pecho se hinchó con una inhalación. Jessica se giró ligeramente, encontrando sus ojos en lo que parecía ser una súplica silenciosa. Aunque si suplicaba intervención o silencio era imposible de saber. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron segundos, el ministro continuó, aparentemente satisfecho de que no se expresarían objeciones. Por el poder que me confiere el estado de Connecticut, ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Thomas atrajo a Jessica hacia él con una fuerza sorprendente, besándola de una manera que parecía más una reclamación de propiedad que una expresión de amor. Varios invitados se movieron incómodos en sus asientos. Cuando se separaron, la sonrisa de Jessica estaba de nuevo en su lugar, pero parecía más una mueca. Damas y caballeros, les presento al doctor y la señora Thomas Blackwell. La señora Thomas Blackwell. No la doctora y el doctor Blackwell, aunque Jessica había obtenido su título de médico al igual que Thomas. Otra señal de alerta ondeando frenéticamente. Mientras salían por el pasillo, Jessica alcanzó la mano de Megan al pasar, apretándola brevemente. La cámara captó el intercambio y también el destello de ira en el rostro de Thomas al notarlo. Su mano se apretó en la cintura de Jessica, guiándola firmemente hacia la salida. La transmisión en vivo se cortó brevemente mientras el camarógrafo hacía la transición de la ceremonia a la recepción. Aproveché la pausa para rellenar mi mimosa y revisar mi teléfono de nuevo. No había más mensajes de Megan, nada de Alex. Una sensación de pavor se había instalado en mi estómago que ninguna cantidad de champán podía disipar. Había visto a mi prima, una vez tan llena de vida y ambición, entregarse a un hombre que claramente la veía como una posesión en lugar de una compañera. Y no había hecho nada más que observar desde 3000 millas de distancia, tan impotente como si estuviera viendo una película de terror, incapaz de advertir a la protagonista del peligro que se avecinaba. Cuando la transmisión se reanudó, mostrando a los invitados socializando durante la hora del cóctel antes de que comenzara formalmente la recepción, me incliné hacia la pantalla, buscando cualquier señal de Jessica. No se la veía por ninguna parte, presumiblemente tomando fotos con Thomas y el cortejo nupcial. Pero en el fondo, parcialmente oscurecida por un arreglo floral, vi a Megan en una acalorada conversación con mi hermano. Sus expresiones eran intensas, preocupadas. Alex se pasó una mano por su cabello cuidadosamente peinado, desordenándolo de la manera en que siempre lo hacía cuando estaba estresado. Fuera lo que fuera que estuvieran discutiendo, no era una charla trivial de boda. El nudo de pavor en mi estómago se apretó aún más mientras continuaba mirando, incapaz de apartar la vista de lo que cada vez más se sentía menos como una boda y más como la escena de apertura de una tragedia. La recepción comenzó con todas las tradiciones esperadas, la gran entrada del cortejo nupcial, la presentación del doctor y la señora Thomas Blackwell entre aplausos estruendosos.
El primer baile cuidadosamente coreografiado con Perfect de Ed Sheeran, que Jessica una vez me dijo que encontraba dolorosamente cliché, pero que Thomas aparentemente había seleccionado. Se movieron por la pista de baile con precisión técnica, Jessica siguiendo el liderazgo de Thomas sin un solo paso en falso. Para los observadores casuales, probablemente parecían la pareja perfecta. Pero noté cómo los ojos de Jessica se enfocaban en algún punto en la distancia media, sin encontrar nunca la mirada de Thomas. Como su sonrisa permanecía fija y antinatural. Como la mano de Thomas en su cintura parecía menos un abrazo y más una restricción. Siguió el baile padre-hija, mi tío luciendo incómodo mientras se balanceaba torpemente con Jessica. Nunca habían sido particularmente cercanos y la rigidez de su interacción era dolorosa de ver. En un momento, pareció hacerle una pregunta. Ella negó con la cabeza rápidamente, mirando hacia Thomas, que observaba atentamente desde la mesa principal. Cuando concluyeron los bailes formales, el maestro de ceremonias invitó a todos a disfrutar de sus aperitivos mientras el cortejo nupcial se excusaba brevemente para fotos adicionales. La cámara de la transmisión en vivo recorrió el lujoso espacio de la recepción, mostrando elaborados centros de mesa, candelabros de cristal y una imponente fuente de champán que brillaba bajo las luces. Mis padres estaban sentados en una mesa cerca del frente con los padres de Thomas y varias parejas mayores que no reconocí. Mi madre estaba enfrascada en lo que parecía ser una cuidadosa conversación con la madre de Thomas, una mujer regia con un cabello plateado perfectamente peinado y múltiples collares de perlas. Mi padre estaba sentado en silencio a su lado, asintiendo ocasionalmente, pero principalmente concentrado en su plato. La cámara captó a un camarero acercándose al padre de Thomas, susurrándole algo al oído. Su expresión se oscureció momentáneamente antes de excusarse de la mesa. Minutos después, el cortejo nupcial regresó, reanudando sus lugares en la mesa principal. Jessica parecía aún más tensa, si era posible. Un ligero enrojecimiento alrededor de su muñeca era visible cuando alcanzó su vaso de agua. El maestro de ceremonias anunció que era hora de los brindis. Mi padre se levantó primero, con una copa de champán en la mano. Me preparé, sabiendo lo incómodo que le resultaba hablar en público y lo tensa que siempre había sido su relación con Jessica. Cuando Jessica era una niña, comenzó, su voz un poco demasiado alta para el micrófono, siempre supo exactamente lo que quería. Terca, la llamaba su madre. Decidida, decía su padre. Parece que también sabía lo que quería en un esposo. Una risa cortés recorrió la multitud. Mi padre tomó un gran sorbo de champán. Thomas proviene de una familia excelente, distinguidos profesionales médicos durante 3 generaciones. El tipo de familia que entiende la tradición, las expectativas y el decoro, valores que a veces se pierden en estos tiempos modernos. Me estremecí, reconociendo el sutil ataque a mis propias elecciones de vida. Incluso en la boda de Jessica, no podía resistirse a hacer comparaciones. Jessica ha elegido a un hombre que la guiará por el camino correcto, que comprende la importancia del legado familiar, que se asegurará de que ella realice su potencial como esposa, madre y médica, en ese orden. La sonrisa de Jessica había desaparecido por completo ahora. Miraba su plato intacto, con los hombros ligeramente encorvados. Thomas, por el contrario, sonreía radiante, asintiendo con las palabras de mi padre. Así que levanto una copa por Thomas, que cuidará bien de nuestra Jessica, y por Jessica, que finalmente ha tomado la decisión correcta. El énfasis en finalmente era inconfundible. Los invitados aplaudieron cortésmente mientras mi padre se sentaba. Mi madre le dio una palmadita en el brazo con aprobación. El padre de Thomas se levantó a continuación, ofreciendo un brindis clínico sobre las ventajas estratégicas del matrimonio entre familias médicas. Luego vino el padrino, un amigo de la universidad de Thomas, que contó varios chistes subidos de tono que hicieron que Jessica se sintiera visiblemente incómoda. Finalmente, Megan se levantó para el brindis de la dama de honor. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba un trozo de papel. Conozco a Jessica desde que teníamos 5 años, comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios evidentes. Hemos compartido todo, sueños, secretos, esperanzas para el futuro. Recuerdo cuando Jessica fue aceptada en la Facultad de Medicina. Cómo lloró de alegría porque iba a ayudar a niños enfermos. Cómo trabajó más duro que nadie que conozco para hacer realidad ese sueño. Jessica levantó la vista, encontrando los ojos de Megan por primera vez.
Algo pasó entre ellas. Un momento de conexión genuina en medio de la artificialidad. Jessica siempre ha sido brillante, compasiva y ferozmente independiente, continuó Megan, enfatizando la última palabra de una manera que se sintió deliberada. Cualquiera que la conozca de verdad entiende qué mujer tan notable es, exactamente como es. Thomas se movió en su asiento, su sonrisa se volvió forzada. Puso su mano sobre la de Jessica en la mesa, sus dedos se curvaron posesivamente alrededor de los de ella. Así que hoy, quiero brindar por Jessica. No por la pareja, no por su futuro, sino por la propia Jessica. Por mi mejor amiga, que merece toda la felicidad que este mundo tiene para ofrecer, cada sueño cumplido, cada ambición realizada. La voz de Megan se quebró ligeramente. Te quiero, Jess. Siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. El énfasis en pase lo que pase era imposible de ignorar. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. La expresión de Thomas se había oscurecido considerablemente. Mientras Megan se sentaba, Jessica buscó su mano debajo de la mesa, apretándola brevemente antes de que Thomas se levantara, tirando de Jessica a su lado. Gracias a todos por esos interesantes brindis, dijo, su voz tensa por una ira apenas controlada. Mi esposa y yo apreciamos el sentimiento, aunque quizás algunos han olvidado que esta es una celebración de nuestra unión, no de logros individuales. La mirada mordaz que dirigió a Megan podría haber cortado el cristal. Jessica pareció encogerse a su lado. Su aplomo anterior se había evaporado por completo. Ahora creo que es hora de que se sirva la cena, continuó Thomas, haciendo un gesto a los camareros que habían estado esperando junto a las puertas de la cocina. A medida que avanzaba la comida, noté que Jessica apenas tocaba su comida. Thomas se inclinaba con frecuencia para susurrarle al oído, cada vez haciendo que ella asintiera mecánicamente o ajustara algo en su postura o expresión. Me recordó a un titiritero afinando su marioneta. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alex, que debió haberse escapado al baño. Thomas está furioso por el brindis de Megan. Jessica, llorando en el baño antes, dijo que cometió un gran error pero que ya es demasiado tarde. Respondí de inmediato. ¿Cómo que demasiado tarde? La ceremonia acaba de ocurrir. Thomas le hizo firmar un acuerdo prenupcial esta mañana. Dice que la familia tendrá que pagar todos los costos si ella se echa para atrás ahora. Cientos de miles. Papá la está presionando para que aguante. Mi corazón se hundió. Coerción financiera además de manipulación emocional. La trampa era más elaborada de lo que había imaginado. Cuando la cena concluyó y se abrió la pista de baile, la transmisión en vivo mostró a Thomas guiando a Jessica por la sala, presentándola a los invitados con su mano firmemente en la parte baja de su espalda. Su sonrisa permaneció fija, sus respuestas breves y ensayadas. Parecían menos recién casados y más un político y su esposa cuidadosamente entrenada en un evento de campaña. Noté que el consumo de whisky de Thomas aumentaba a medida que avanzaba la noche, mientras que Jessica se limitaba al agua a pesar de que se le ofrecía champán continuamente. Con cada bebida, sus gestos de propiedad se volvían más pronunciados, una mano en su cuello, los dedos apretando su cintura. En un momento, la reposicionó físicamente cuando ella hablaba con un grupo de sus amigos de la Facultad de Medicina, apartándola de un colega masculino que la había abrazado para felicitarla. La cámara captó a mi hermano acercándose a Jessica mientras Thomas estaba momentáneamente distraído hablando con su padre. Lo que sea que Alex dijo hizo que los ojos de Jessica se llenaran de lágrimas. Ella negó con la cabeza enfáticamente, mirando con temor en dirección a Thomas. Antes de que Alex pudiera responder, Thomas apareció a su lado, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Jessica. «¿Teniendo una agradable charla con tu primo, Thomas?», preguntó, su voz agradable pero sus ojos fríos. «Solo felicitando a la hermosa novia», respondió Alex, su sonrisa forzada sin llegar a sus ojos. «Qué amable, aunque uno se pregunta por qué su hermana de Seattle no pudo hacer el mismo esfuerzo», comentó Thomas, una puya dirigida directamente a mí a través de la transmisión en vivo. «Diane tenía compromisos de trabajo ineludibles», dijo Jessica. Su primer comentario no solicitado que había escuchado en todo el día. Los labios de Thomas se apretaron. Sí, algunas personas priorizan la carrera sobre la familia. Afortunadamente, mi esposa entiende lo que realmente importa. El énfasis que puso en mi esposa me dio un escalofrío.
La expresión de Alex se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Thomas alejó a Jessica hacia otro grupo de invitados. Los minutos pasaban, la recepción seguía el cuidadoso horario esbozado en el programa. Corte de la tarta, lanzamiento del ramo, más baile. Pero bajo la superficie, las tensiones claramente estaban aumentando. Thomas bebiendo más abundantemente. Jessica cada vez más retraída. Megan observándolos con una preocupación apenas disimulada. Mis padres manteniendo sus sonrisas sociales mientras intercambiaban miradas preocupadas cuando pensaban que nadie los veía. Era como ver una olla a presión con una válvula defectuosa, sabiendo que una explosión era inevitable, pero sin poder evitarla. El punto de quiebre llegó poco después de las 10 de la noche, cuando la recepción alcanzaba su apogeo. La pista de baile estaba abarrotada. La banda tocaba clásicos animados y el alcohol había estado fluyendo durante horas. La cámara de la transmisión en vivo se había posicionado para capturar todo el salón de recepciones, proporcionando una vista perfecta de lo que estaba a punto de suceder. Jessica se había separado momentáneamente de Thomas, de pie cerca de la fuente de champán con Megan y otras 2 damas de honor. Por primera vez en todo el día, parecía algo relajada, incluso logrando una sonrisa genuina mientras hablaban. Thomas estaba al otro lado de la sala, en una profunda conversación con varios hombres mayores que parecían ser colegas o amigos de la familia. Un joven camarero se acercó al grupo de Jessica ofreciendo una bandeja de copas de champán. Jessica alcanzó una, quizás su primera bebida alcohólica de la noche. Mientras se la llevaba a los labios, Thomas se materializó de repente a su lado, habiendo cruzado la sala con una velocidad notable tan pronto como se dio cuenta. No creo que eso sea prudente, cariño, dijo lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Ya sabes, el alcohol interfiere con la fertilidad. Jessica se congeló, la copa a medio camino de sus labios. El camarero se quedó flotando torpemente, sin saber si quedarse o irse. Una copa de champán en mi boda parece razonable, respondió Jessica, su voz tranquila, pero con un trasfondo que reconocí de nuestra infancia cuando estaba llegando a su límite de que le dijeran qué hacer. La sonrisa de Thomas no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Discutimos esto, Jessica. Vamos a empezar una familia de inmediato. Nada de alcohol, cafeína o medicamentos innecesarios, órdenes del médico. Se rió como si hubiera hecho un chiste ingenioso, buscando la apreciación de las damas de honor. Ninguna de ellas le devolvió la sonrisa. Es el día de mi boda, Thomas, dijo Jessica, con un temblor en la voz. Nuestro día de boda, corrigió él. Y como tu esposo, estoy velando por tus mejores intereses. Ahora devuélvele el champán al amable camarero. Extendió la mano expectante. Las conversaciones de los alrededores se habían acallado, los invitados cercanos se daban cuenta de la tensión que se desarrollaba. Jessica lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, en un movimiento que me sorprendió y que claramente sorprendió a Thomas, levantó la copa y bebió todo el contenido de un solo trago. Ahí tienes, dijo, devolviendo la copa vacía al atónito camarero. Todo se acabó. El rostro de Thomas se oscureció. La agarró del brazo, los dedos clavándose visiblemente. Tenemos que hablar, siseó. Ahora. Suéltame, dijo Jessica, lo suficientemente alto como para que varias cabezas más se giraran en su dirección. Estás montando una escena, advirtió Thomas, su voz baja pero intensa. No, tú estás montando una escena al maltratar a la novia, interrumpió Megan, dando un paso adelante. Suéltale el brazo, Thomas. Mantente fuera de esto, espetó Thomas. Esto es entre mi esposa y yo. Ella sigue siendo una persona, no una posesión, respondió Megan, su precaución anterior aparentemente abandonada, y la estás lastimando. La cámara de la transmisión en vivo se acercó ligeramente, capturando a Jessica haciendo una mueca de dolor mientras el agarre de Thomas se apretaba. Jessica ha elegido convertirse en mi esposa, lo que significa que ha elegido seguir mi guía, dijo Thomas, su voz elevándose. Algo que su dama de honor parece incapaz de respetar, basándose en ese brindis inapropiado de antes. Más invitados se estaban girando ahora, la conversación disminuyendo a medida que la confrontación se intensificaba. Mis padres aparecieron en el borde del encuadre, mi madre retorciéndose las manos, mi padre pareciendo dividido entre intervenir y fingir que no pasaba nada. Tu guía,
repitió Megan incrédula. ¿Es así como llamas al control y la intimidación? ¿Cómo te atreves?, bramó Thomas. Has estado tratando de socavar nuestra relación desde el principio. Jessica, dile a tu amiga que se ocupe de sus propios asuntos. Todos los ojos se volvieron hacia Jessica, que permanecía rígida en el agarre de Thomas. Algo cambió en su expresión, una claridad que rompía la obediencia vacía que había mostrado todo el día. Suéltame el brazo, Thomas, dijo, su voz firme. Discutiremos esto en privado, insistió él. No, dijo Jessica, ahora más fuerte. No lo haremos. Suéltame ahora. Un murmullo recorrió a los invitados que observaban. Thomas pareció recordar de repente que tenían una audiencia y le soltó el brazo, aunque su expresión prometía consecuencias más tarde. Jessica se frotó el brazo donde ya se estaban formando marcas rojas de ira. Miró a la multitud que observaba, luego de nuevo a Thomas. No habrá una discusión posterior, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Cometí un error hoy. Jadeos de varios invitados. El rostro de Thomas se contorsionó de furia. No sabes lo que dices, Siseo. Estás emocional e irracional. En realidad, estoy pensando con claridad por primera vez en meses, respondió Jessica. Nunca debí haber seguido adelante con esta boda. Me dejé presionar y manipular por ti y por las expectativas familiares. Miró brevemente hacia mis padres, que parecían desolados. Thomas dio un paso hacia ella. Firmaste un contrato. Hiciste votos. Eres mi esposa ahora. Un matrimonio puede ser anulado, dijo Megan rápidamente. Especialmente uno que tiene menos de 12 horas. Cállate la boca, gruñó Thomas, señalando a Megan. Esto es obra tuya, llenándole la cabeza con basura feminista sobre la independencia. Se volvió hacia Jessica. Piensa en lo que estás desechando. Mi apellido, el puesto en la consulta, nuestro futuro. Tu futuro, corrigió Jessica. El que planeaste sin preguntarme nunca lo que yo quería. Los ojos de Thomas se entrecerraron peligrosamente. Estás montando una escena frente a nuestros invitados, frente a mis colegas y mi familia. Me estás avergonzando. Lamento eso, dijo Jessica, sonando genuinamente arrepentida. Debería haber hecho esto en privado. Debería haberlo hecho hace semanas, pero tenía miedo. ¿Miedo?, rió Thomas incrédulo. ¿De qué? De ti, susurró Jessica, pero el micrófono lo captó claramente. De tu ira, de tus amenazas, de lo que podrías hacer. Otra oleada de conmoción recorrió la multitud. El padre de Thomas dio un paso adelante, poniendo una mano restrictiva en el hombro de su hijo. Thomas, quizás deberíamos continuar esta discusión en privado, sugirió, mirando a los invitados y particularmente a la cámara de la transmisión en vivo con preocupación. No hay nada que discutir, espetó Thomas, quitándose de encima la mano de su padre. Ella es mi esposa, firmó un acuerdo prenupcial legalmente vinculante. Honrará sus compromisos. ¿O qué, Jessica?, preguntó, su voz sorprendentemente tranquila ahora. ¿Demandarás a mis padres, arruinarás mi carrera? Esas fueron tus amenazas esta mañana, ¿verdad? Cuando intenté cancelar las cosas. Murmullos de sorpresa se extendieron por el salón de recepciones. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro ceniciento. Jessica, quizás este no sea el mejor lugar para esta discusión, sugirió débilmente. No, tío Robert, creo que este es exactamente el lugar correcto, respondió Jessica. Toda esta gente vino a presenciar nuestra unión, deberían presenciar la verdad también. Se volvió hacia Thomas, que temblaba visiblemente de rabia. La verdad es que Thomas ha estado controlando cada aspecto de mi vida desde que nos comprometimos. Mi trabajo, mis amigos, mi apariencia, incluso lo que se me permite comer y beber. Me aisló de las personas que se preocupaban por mí. Me amenazó a mí y a mi familia cuando expresé dudas. Es suficiente, gritó Thomas, abalanzándose hacia adelante. Varias cosas sucedieron a la vez. Jessica retrocedió. Megan se movió protectoramente frente a ella. Mi hermano apareció de alguna parte, interceptando a Thomas. El padre de Thomas también intentó detenerlo.
En la confusión, alguien, no pude ver quién, chocó fuertemente contra la fuente de champán. La elaborada torre de copas de cristal comenzó a tambalearse ominosamente. Los invitados jadearon. La cámara capturó el momento con perfecta claridad, la fuente balanceándose, luego colapsando en lo que pareció ser cámara lenta. El cristal se hizo añicos en el suelo de mármol con un sonido como hielo rompiéndose, el champán extendiéndose en un charco brillante. Thomas se liberó de las manos que lo sujetaban y agarró el brazo de Jessica de nuevo, esta vez con más fuerza. Ella gritó de dolor, el sonido cortando el caos de la fuente que caía. «No te vas a alejar de mí», gruñó Thomas, su compostura completamente destrozada. «Ahora te poseo». El grito de indignación y dolor de Jessica resonó en el salón de recepciones. Mi padre se abalanzó hacia adelante, finalmente interviniendo. Otros invitados se movieron para ayudar, creando un enredo caótico de ropa formal y miembros agitándose. Y entonces, en el momento exacto en que mi padre alcanzó a Thomas, la transmisión en vivo se congeló. El rostro de Jessica capturado en una máscara de dolor y miedo. Thomas contorsionado por la rabia, cristales rotos suspendidos en el aire, el brazo de mi padre extendido. Miré la imagen congelada con horror, haciendo clic desesperadamente en actualizar, tratando de reconectar. Nada. La transmisión en vivo había muerto en el preciso momento en que todo se desmoronó. Agarré mi teléfono, llamando a Alex directamente al buzón de voz. Intenté con Jessica, Megan, mis padres. Ninguna respuesta de ninguno de ellos. Envié mensajes de texto frenéticos, desesperada por obtener información sobre lo que estaba sucediendo a 3000 millas de distancia. Durante la siguiente hora, caminé por mi apartamento, actualizando la página de la transmisión continuamente, llamando a cada número de la familia que tenía, cada vez más frenética de preocupación. La hermosa boda se había disuelto en caos y violencia ante mis ojos, y luego me había dejado con nada más que preguntas y miedo por la seguridad de mi prima. Finalmente, casi a la medianoche, hora de Seattle, mi teléfono sonó. El nombre de Alex apareció en la pantalla. ¿Qué pasó?, exigí sin preámbulos. ¿Está Jessica bien? ¿Qué? Está a salvo, interrumpió Alex, su voz exhausta. La alejamos de él. Está con Megan ahora. Llamaron a la policía. Me dejé caer en mi sofá, las piernas repentinamente débiles de alivio. ¿La policía la lastimó? Dejó moretones. Se está documentando, la voz de Alex era sombría. Escucha, no puedo hablar mucho. Es un caos aquí, pero Jessica quería que supieras que está bien. Y dijo que desearía que hubieras estado aquí. Las palabras me dolieron, renovando mi culpa por haber observado desde lejos en lugar de estar físicamente presente. Estoy reservando un vuelo ahora mismo, le dije. Estaré allí mañana. Bien, dijo Alex. Necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Thomas está amenazando con demandas contra todos. Su familia lo respalda. Se va a poner feo. Después de que colgamos, inmediatamente reservé el primer vuelo de la mañana a Connecticut, metiendo ropa en una maleta con manos temblorosas. Mientras empacaba, seguía reproduciendo la boda en mi mente. Todas las señales de alerta que había visto. Todos los momentos en que alguien debería haber intervenido, todas las veces que la tradición y la apariencia se habían priorizado sobre el bienestar y la seguridad de Jessica. Lo había visto todo desarrollarse desde la seguridad de mi apartamento, una observadora pasiva de la tragedia de mi propia familia. Mañana, finalmente entraría en escena. Mi vuelo aterrizó en Hartford a las 3 de la tarde del domingo. El clima era inusualmente frío para mayo, cielos grises y una llovizna que coincidía con el sombrío estado de ánimo. Mientras recogía mi maleta empacada apresuradamente y encontraba un taxi, le di al conductor la dirección de mis padres, preparándome para lo que me esperaba. La casa se veía exactamente como la recordaba, una majestuosa casa colonial en una calle tranquila bordeada de casas similares. Paisajismo de buen gusto, colores apagados, todo diseñado para mezclarse mientras señalaba sutilmente la prosperidad. Pagué al taxista y me quedé un momento en la acera, maleta en mano, sintiéndome como una extraña a pesar de haber crecido en esta misma casa. Alex abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía exhausto, con ojeras bajo los ojos, su cabello usualmente perfecto despeinado. Sin una palabra, me atrajo en un fuerte abrazo.
Gracias por venir, dijo cuando finalmente nos separamos. Ha sido un infierno aquí. La sala de estar parecía las secuelas de un huracán. Ropa formal desechada sobre los muebles. Tazas de café medio vacías en cada superficie. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor, ambos todavía con la ropa que habían usado en la boda, luciendo conmocionados y décadas mayores de lo que parecían en la transmisión en vivo apenas un día antes. Dejane, dijo mi madre, levantándose para abrazarme rígidamente. No necesitabas venir. Por supuesto que necesitaba venir, respondí. ¿Dónde está Jessica? En el apartamento de Megan, respondió mi padre, su voz ronca por lo que sonaba como horas de discusión. Se negó a quedarse aquí. La implicación flotaba en el aire. Jessica no se sentía segura con mis padres, quienes la habían presionado para casarse a pesar de sus intentos de cancelarlo. ¿Qué pasó después de que se cortó la transmisión?, pregunté, dejando mi maleta junto a las escaleras y tomando asiento en la mesa. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Alex respondió en su lugar. Papá apartó a Thomas de Jessica. Thomas intentó golpearlo. Varios de los padrinos de boda se involucraron. Luego, el padre de Thomas intentó intervenir. Fue un caos. Alguien llamó a la policía. Para cuando llegaron, Thomas se había ido furioso con sus padres. Jessica hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Histérica no es el término correcto. Más bien como finalmente libre para expresar todo lo que había estado conteniendo. Le contó todo a la policía, el comportamiento controlador, las amenazas, la intimidación física. Tomaron fotos de los moretones en sus brazos, añadió mi madre en voz baja, y presentaron una denuncia. ¿Arrestaron a Thomas?, pregunté. Mi padre negó con la cabeza. Todavía no, pero Jessica solicitará una orden de restricción de emergencia mañana por la mañana. ¿Y el matrimonio?, insistí. Su abogado cree que hay motivos para la anulación, dijo Alex. Coerción, fraude, posiblemente incluso fuerza. El hecho de que intentara echarse para atrás la mañana de la boda y fuera esencialmente chantajeada para seguir adelante ayuda a su caso. Me volví hacia mis padres. ¿Y ustedes dos? Sabían que ella quería cancelarlo y la presionaron para que siguiera adelante de todos modos. Mi madre se estremeció. Mi padre desvió la mirada. Pensamos que eran solo nervios, dijo mi madre débilmente. Todas las novias tienen dudas de último minuto. Y el acuerdo prenupcial, las amenazas de arruinarlos financieramente si ella se echaba para atrás eran solo nervios también. No pude evitar que la ira se filtrara en mi voz. No sabíamos de las amenazas hasta que todo explotó en la recepción, insistió mi padre. Sabíamos del acuerdo prenupcial, por supuesto. Parecía razonable dadas sus respectivas situaciones profesionales. Excepto que era completamente unilateral, interrumpió Alex. Jessica finalmente me lo mostró anoche. Básicamente le daba a Thomas el control de todo, incluidas sus decisiones profesionales. Si se divorciaba de él, no obtendría nada y estaría sujeta a una cláusula de no competencia que le impediría ejercer la pediatría en un radio de 100 millas de la consulta de su familia. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Deberíamos haberlo visto. Las señales estaban todas ahí. La forma en que la aisló. La forma en que cambió, se volvió tan silenciosa y sumisa. Pero su familia es tan respetada. Sus credenciales tan impresionantes. Vieron lo que querían ver, dije, no con crueldad, pero sin dejarlos libres de culpa. Querían que Jessica tuviera el perfecto esposo médico, la conexión prestigiosa, la posición social. Querían que ella cumpliera el sueño que tenían para mí y que yo rechacé. Ninguno de los dos lo negó. Después de un largo silencio, mi padre habló. Nos equivocamos, terriblemente equivocados sobre Thomas, sobre presionar a Jessica. Y, vaciló, encontrando mis ojos por primera vez. Sobre ti, Dejane. La forma en que te hemos tratado, la forma en que hemos juzgado tus elecciones. También nos equivocamos en eso. Fue quizás la primera disculpa genuina que había recibido de mi padre. Asentí, reconociéndolo, pero no del todo lista para perdonar décadas de críticas y decepción en un solo momento. Ahora mismo, lo que importa es Jessica, dije.
Puedes enviarle un mensaje a Megan y decirle que me gustaría pasar por allí. Una hora después, estaba de pie fuera del apartamento de Megan en el centro, con el corazón latiendo con fuerza mientras llamaba a la puerta. Megan abrió, luciendo casi tan exhausta como Alex, pero con una ferocidad en sus ojos que respeté de inmediato. Está en la sala de estar, dijo Megan en voz baja. Ha estado preguntando por ti. Jessica estaba acurrucada en el sofá, vistiendo pantalones de chándal y una sudadera con capucha de gran tamaño que probablemente pertenecía a Megan. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Pero cuando me vio, apareció el fantasma de su antigua sonrisa. La prima pródiga regresa, dijo, intentando hacer humor, aunque su voz estaba ronca de tanto llorar. Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías, con cuidado de evitar los moretones en sus muñecas. Siento mucho no haber estado allí. Quizás es mejor que no estuvieras, respondió. Pudiste presenciar el desastre sin ser arrastrada a la parte física. Debería haber dicho algo antes. Cuando vi cómo te trataba en esas videollamadas, supe que algo andaba mal. Jessica negó con la cabeza. ¿Te habría escuchado? No escuché a Megan, y ella lo intentó docenas de veces. Ni siquiera me escuché a mí misma hasta que fue casi demasiado tarde. Durante las siguientes horas, mientras la tarde se convertía en noche, Jessica me lo contó todo. Como Thomas había parecido encantador y ambicioso al principio. Como gradualmente había comenzado a controlar pequeñas cosas, los restaurantes que visitaban, los amigos con los que mantenía contacto. Como después del compromiso su control se había extendido a sus perspectivas laborales, su apariencia, su horario diario. Como lo había racionalizado como el estrés de la planificación de la boda, la presión de sus carreras médicas. Seguía pensando que mejoraría después de la boda, dijo, secándose las lágrimas. Que una vez que estuviéramos casados, se relajaría. Pero la mañana de la boda, cuando intenté cancelar todo, vi quién era realmente. La rabia en sus ojos. Se estremeció. Me dijo que si lo humillaba cancelando, destruiría a mi familia financieramente y se aseguraría de que nunca ejerciera la medicina en Nueva Inglaterra de nuevo. ¿Por qué no se lo dijiste a alguien?, pregunté suavemente. Lo intenté. Se lo dije a tus padres. Dijeron que todos los novios se estresan, que Thomas había invertido mucho en la boda y que no podía echarme para atrás ahora. Su voz era amarga. Estaban más preocupados por la vergüenza social y las implicaciones financieras que por qué su sobrina estaba sollozando el día de su boda. Me quedé con Jessica Megan esa noche, las tres hablando hasta el amanecer. Sobre las señales de alerta que habíamos pasado por alto, sobre la presión de cumplir con las expectativas familiares, sobre lo fácil que es perderse en la visión de otra persona de quien debería ser. Tú nunca hiciste eso, me dijo Jessica mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las persianas. Siempre te mantuviste fiel a ti misma, incluso cuando significaba decepcionar a todos. Debería haber sido más como tú. Y yo debería haber estado más presente para ti, respondí, incluso desde la distancia. En los días que siguieron, se desarrolló toda la extensión del desastre de la boda. Thomas presentó una demanda exigiendo el reembolso de los costos de la boda. Jessica solicitó la anulación y una orden de restricción, ambas concedidas. Los rumores se extendieron por los círculos médicos sobre su comportamiento, lo que llevó a otras mujeres a presentar historias de comportamiento controlador durante sus residencias con él. Mis padres, para su crédito, apoyaron firmemente a Jessica a pesar de las consecuencias sociales. Mi padre contrató al mejor abogado de familia de Connecticut para representarla. Mi madre finalmente reconoció el comportamiento preocupante que había descartado como normal. Ambos se disculparon con Jessica y conmigo por priorizar las apariencias sobre el bienestar. 2 semanas después de la boda que no fue, me senté con Jessica en el jardín de mis padres discutiendo sus planes futuros. He aceptado el puesto en el Hospital Infantil de Boston, me dijo, con una chispa de su antigua confianza regresando. En realidad, es una mejor oportunidad que la que dejé por Thomas. Eso es maravilloso, dije sinceramente. ¿Cuándo empiezas? En septiembre. Me tomaré el verano para reagruparme, quizás viajar un poco, vaciló. En realidad, me preguntaba si podría visitarte en Seattle por un tiempo, para tomar distancia de todo aquí. Sentí un calor extenderse por mi interior ante la petición. Me encantaría.
Mi habitación de invitados es tuya por el tiempo que quieras. Mientras hacíamos planes, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en nuestra dinámica familiar. El desastre de la boda de Jessica había derribado las fachadas que todos habíamos mantenido durante años. La pretensión de perfección se había hecho añicos junto con esa torre de champán, obligándonos a vernos unos a otros como realmente éramos, con defectos y todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi jefe aprobando mi solicitud de trabajar de forma remota desde Connecticut por otra semana. Le había explicado la crisis familiar y, para mi sorpresa, la empresa había sido extraordinariamente comprensiva. Me hizo darme cuenta de que la vida que había construido en Seattle, que mi familia siempre había visto como un rechazo de sus valores, en realidad estaba construida sobre relaciones más fuertes y límites más saludables de los que había encontrado en mi hogar de la infancia. Un mes después, Jessica se mudó temporalmente a mi habitación de invitados en Seattle, a 3000 millas de las expectativas y presiones de nuestra familia. Lentamente se recuperó a sí misma. Su risa regresó. Comenzó a correr de nuevo, algo que Thomas había desalentado por ser poco femenino. Se reconectó con amigos de la Facultad de Medicina que él había considerado inapropiados. En cuanto a mí, ver a Jessica sanar me ayudó a sanar viejas heridas también. La distancia que había mantenido con mi familia había sido tanto una protección como un castigo, manteniéndome a salvo de su juicio, pero también alejándome de las relaciones que, a pesar de todo, todavía valoraba. Para Navidad, Jessica prosperaba en su nuevo puesto en Boston. Yo había negociado un acuerdo flexible con mi empresa que me permitía trabajar de forma remota desde la costa este una semana cada mes, lo que me permitía reconstruir las relaciones con mi familia en mis propios términos. Mis padres habían comenzado terapia individualmente y como pareja, finalmente abordando el perfeccionismo y la rigidez que habían dañado sus relaciones tanto con su hija como con su sobrina. A veces se necesita un colapso completo para que se construya algo más fuerte en su lugar. El desastre de la boda de Jessica, por doloroso que fuera, obligó a nuestra familia a confrontar verdades que habíamos evitado durante mucho tiempo. Nos enseñó que las apariencias importan mucho menos que la autenticidad, que el amor sin respeto no es amor en absoluto, y que a veces aquellos que parecen más fuertes necesitan más apoyo. A menudo pienso en ese momento congelado en la transmisión en vivo, la imagen del caos capturada por un instante antes de que se perdiera la conexión. Me recuerda lo rápido que pueden desmoronarse las cosas, pero también cuanto más fuertes pueden ser cuando se reconstruyen con honestidad y cuidado. ¿Alguna vez has presenciado un momento en que todo cambió en un instante? ¿Cuando algo que pensabas que era sólido se reveló construido sobre arena? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te pareció significativa, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda, a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo disfrazado. Gracias por escuchar y cuídense a ustedes mismos y a los demás.